Bienvenidos una vez más aquí a su canal Apps.fun. En este video veremos la continuación de nuestro bot de trading DCA en Spot. Como pudieron ver en el anterior video, pusimos a trabajar nuestro bot de trading con $95, ni siquiera con 100. Y le pusimos 11 órdenes de seguridad que vamos a ver ahora qué tanto se ha movido el mercado y qué tanto ha funcionado el bot en esta semana. Probablemente el título o la miniatura diga una semana con el bot de trading, pero realmente lleva alrededor de unos 9 días. De hecho, vamos a entrar de una vez. Aquí, como lo pueden ver, están los detalles de nuestro bot de trading. Estado operativo, sigue trabajando. Duración 9 días, 9 horas y 22 minutos. Y ahí tenemos la fecha exacta de la creación. Y arribita DCA en Spot. Como pueden ver, las ganancias, los números, la verdad que están muy bajos. Pero ¿qué será que ocurre? ¿Será que realmente el bot no sirve, no funciona, o por qué no estoy teniendo ganancias después ya de 9 días de poner a trabajar un bot de trading? Bueno, vamos a ver primeramente, digamos que entre estos tres números que ustedes ven aquí, que están dos en rojo y uno en verde, perdón, dos en verde y uno solo en rojo. Vamos a fijarnos sobre todo donde dice ganancias totales, pero importa más aún es ganancias flotantes. ¿Por qué? Bueno, digamos que estas son las que aún no se han realizado, vaya. Y estas que dice aquí, ganancias de DCA, dice, las ganancias totales de las rondas completadas se calculan excluyendo el BNB no realizado. O sea, los BNB que nosotros tenemos pero aún no se han vendido o que el bot no ha vendido. Por eso dice aquí lo que resulta, lo que puede resultar en ganancias negativas, incluso al obtener ganancias, pues lógicamente ganancias positivas. Entonces, no se fijen tanto en esa parte, porque realmente lo que importa son estos dos. De hecho, el que se va a estar moviendo seguramente es el de las ganancias flotantes. Dice ganancias flotantes igual a total de las ganancias menos las ganancias del DCA. Ese es el que se va a estar moviendo, y realmente las ganancias realizadas que tiene el bot en estos momentos es de 0.3 USDT. Obviamente es una cantidad ínfima, pero muy ínfima para 9 días. ¿Y por qué será que ha estado sucediendo esto? Bueno, la respuesta está en cómo se ha estado comportando el mercado de las criptomonedas en esta última semana. Si ustedes de pronto se han fijado, la verdad que no ha habido para nada volatilidad, ni se ha disparado hacia abajo. O sea, hubo una caída considerable. Recuerden que cuando les subí el video les mostré que BNB, por ejemplo, estaba en los 630, 629. Para el día que yo grabé ese video ya BNB había bajado a los 600, que era que ya estaba funcionando el bot. Eso ocurrió a las horas de yo haber grabado la pantalla de mi celular, ocurrió eso. Cosa que pues yo ya esperaba que iba a suceder, porque se supone, según la especulación, que iba pues a haber un rebote, pero la verdad que eso no ha sucedido. Entonces no significa que el bot no funcione, no sirva, sino que si no hay volatilidad en el mercado, si los precios no suben ni bajan, entonces el bot no puede ni comprar ni bajar. Justamente, de hecho, me dejaron un comentario, quizás se los ponga por aquí encima, de una persona hoy que estoy grabando el video. Me habló de qué hacía, porque él colocó un bot en Bitcoin, perdón, pero el bot no había comprado nada más había hecho una sola compra. Y es porque si puso a trabajar recientemente su bot, pero no hay volatilidad en el mercado, el precio no sube ni baja, no hace nada, sino que se estanca ahí, entonces el bot pues no puede funcionar. Y no solamente el bot, o sea, si ustedes lo hacen de manera manual, por decirlo así, si ustedes compran Bitcoin y quieren, y obviamente lo que quieren es venderlo y sacarle ganancias, pues tampoco lo van a poder hacer, pues nadie, ¿cierto? Entonces eso es lo que sucede. Es más, ni en el mercado de futuros va a haber mucho, porque el precio no se ha movido tan bruscamente. Entonces, pero eso sí, ya ese es otro tema. Entonces no es que no funcione el bot, es que no hay volatilidad. Yo les quiero mostrar, antes de terminar el video, donde dice ronda actual. Nosotros ahora tenemos en estos momentos un precio promedio de 603 USDT por BNB. Y tenemos un precio de take profit para tomar las ganancias en 613.
Ahorita, si no estoy mal, hasta arriba, como pueden ver hasta arriba, dice 603. Entonces, en estos momentos nosotros nos encontramos en nuestro precio promedio, o sea, ni pérdidas ni ganancias. Pero ya el bot había hecho una ronda. Historial de rondas. Rondas completadas, 1. El número de rondas completadas al satisfacer el take profit o el stop loss. Aquí las podemos ver. Si de pronto su bot completa una ronda y ven este número en negativo, tampoco se asusten. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque dice que menos 0.13 dólares. Miren lo que dice aquí. Activos al finalizar la ronda 35.36 más tanto en BNB. Las ganancias de la ronda no incluyen BNB, lo que puede terminar en negativo e incluso obtener ganancias. Así que no se preocupen por por el número que está ahí. Es simplemente algo estadístico, algo que les muestra allí de lo que va haciendo el bot. Pero ahí la misma aplicación les muestra que puede ser que ese número esté negativo, pero realmente el bot sí tenga ganancias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hasta arriba nos muestra, ¿cierto? Ganancias totales. Ahí nos muestra que el bot en efecto tiene ganancias, muy poquitas en efecto. Así que recuerdan que en el primer video les hice la pregunta de ¿será que con 100 dólares pues sí se hace rentable tener un bot o se necesita más capital? Pues mi respuesta sería es que si de pronto no es una moneda muy volátil, entonces lo más probable es que si tienen un bot ya sea en Bitcoin o en Ethereum, yo esperaría que en BNB el precio como se mueve un poquito más brusco pues resulte estando en positivo. Pero si van a colocar un bot sobre todo en Bitcoin o en Ethereum, por ejemplo, yo sí recomendaría mínimo los 200 dólares, 300 dólares para que el bot pueda tener una mayor compra de capital, perdón, una mayor compra de monedas para así poder vender, y ese porcentaje de ganancia 1.7, 2% que ustedes le coloquen, ya eso es a criterio suyo, pues sí sea sustancial, porque si no, la verdad que las ganancias van a ser muy mínimas, pues como lo ven aquí en este caso. 95 dólares, yo lo voy a seguir dejando a ver qué tal ocurre, a ver qué tal se mueve el bot. Entonces, pero estamos a expensas, lógicamente, de cómo se mueva el precio en el mercado. Entonces, eso sería todo. Si ustedes tienen más dudas acerca de su bot, colóquenlo aquí en los comentarios, ya sea yo o alguna otra persona, pues les puede ayudar a resolver sus dudas. Ok, espero les haya gustado el video, sea de información para ustedes, y nos vemos en un próximo... una pausa. Vamos a volver a subir este mismo bot de trading. Lo voy a dejar así con los 95 dólares, pero ahora con un mes. A ver qué es lo que sucede, ¿ok? En un mes nos volvemos a ver con este bot, pero vamos a volver a subir videos, pero ahora con bots de trading, en la plataforma de OKX. A ver cómo funciona ahí y podemos hacer una comparativa, a ver en dónde se ve mucho mejor. Espero les haya gustado, suscríbanse al canal, denle like al video, por supuesto que sí, y nos vemos en un próximo tutorial con más trucos y consejos aquí en apps.fun.